Estamos comenzando este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día nos acompaña la autora de este libro, quizás uno de los más trascendentales de este año por el impacto que ha tenido, obviamente, no solo en la historia, sino también lo que está contenido en estas páginas. La niña Ámbar, de Ivonne Toro, ella es periodista y nos acompaña hoy día para hablar de su libro lanzado junto a la Universidad, la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales y también Catalonia, que son parte fundamental de este libro. ¿Cómo estás, Ivonne? Gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. Muchísimas gracias a ti por esta invitación. Bueno, para los que leímos el libro con dedicación y entusiasmo, es un libro con una bien terrible por la historia, obviamente, pero siempre le preguntamos a los autores, más allá de lo terrible que puede ser esta historia, ¿por qué decidir contarla? ¿En qué momento tú también te involucras en la investigación de, no solo del caso Ámbar, sino también en reconstruir la historia de los protagonistas, que son la mamá de Ámbar, Ámbar, Hugo Bustamante, pero también los que rodean a estos personajes? El primer acercamiento que tengo con el caso de Ámbar es el que tienen todas las personas, que es esta noticia que impacta muchísimo respecto de la muerte muy trágica de una niña de 16 años a manos de alguien que debía estar preso y no lo estaba. Pero cuando realmente yo me involucro en el caso es cuando empiezan a surgir los primeros reportajes que hablan de que ella había estado previamente en el Servicio Nacional de Menores en centros de protección y que estaba en un programa de protección. Había habido una investigación a raíz del caso de la muerte de Lisette Villa, donde se hablaba de muchos niños que habían estado bajo el cuidado del Estado o que eran parte de programas de protección al momento de su muerte. Y surge ahí la posibilidad que se comprueba que es una tesis de una falla estructural del Estado en protección a Ámbar. Yo no pensaba que había sido así de brutal esa desprotección. Había indicios, pero cuando vas descubriendo todas las veces que se le falló a Ámbar es bien impactante. Y por otro lado, la falla de un Estado que permite que una persona como Hugo Bustamante, en este caso el Poder Judicial, al otorgarle la libertad condicional, esté en las calles y de alguna manera cómo se facilita que estos dos caminos se crucen con las consecuencias que conocemos. Entonces, el primer acercamiento es ese, es decir, hay un tema que es un caso policial, efectivamente, pero este caso no es solo policial, este caso involucra al poder y en este caso al poder más importante que existe, que es el poder estatal, y que para las personas vulnerables es un poder que define también muchas cosas. Uno encuentra en el libro, se da cuenta del nivel de, por así decirlo, de errores, de problemas, de conflictos que se generaron con Ámbar, que se generaron con Hugo Bustamante, que se generaron con la madre de Ámbar, y cómo también la sociedad en realidad ha visto este caso. No sé si te pasa a ti o te ha pasado que es un caso policial, pero es un caso de realidad de fallas del Estado, lo que tú decías. Porque claro, uno Ujú. puede solamente enmarcarlo en un caso policial, del asesinato de una menor, de una persona que ya había sido condenado por homicidio, pero la profundidad del caso creo que va mucho más allá, y también implica, por así decirlo, entender que quizás los psicópatas como Hugo Bustamante no están tan lejos de la realidad ni tampoco de lo que vivimos día a día. Es decir, no sé si decirlo, pero la psicopatía es mucho más real y mucho más concreta de lo que uno piensa leyendo este libro. Claro, hay un porcentaje que uno cree que está lejos de uno, ¿no? Que estas cosas pasan en otros lugares. Eh, Me pasó también cuando fuimos a hacer la portada para el libro, las personas que me acompañaban veían el lugar donde sucedió y me decían, pero este es un barrio muy normal. Y sí, es un barrio muy normal. Y está rodeado de gente que tú no te llama la atención de ninguna manera. Y Bustamante, si tú lo ves en la calle, no te llama la atención tampoco. No es algo que tú puedas decir hay algo distintivo en él. Es una persona que es cordial al conversar, que es una persona que es rápida al reaccionar, para tirar la talla. No es una persona que te genere miedo si tú no sabes quién es. Entonces, claro, ahí surge un terror que es más profundo, que es decir, están ahí, uno no los ve. Bustamante sí era visible para el sistema porque había delinquido, porque había tenido una actividad antisocial fuerte, había cometido, sabíamos hasta ese entonces, otros dos crímenes importantes, pero antes había estado preso. Pero si tú me dices
vas por la calle y no tienes cómo notarlo. Ahora, el problema es que la justicia sí tenía cómo notarlo. La justicia sí tenía los antecedentes desde los 90 respecto de quién era él. Y un diagnóstico que se confirma de forma brutal en el año 2005 con el crimen de Verónica y Canito. Entonces, nosotros como sociedad, claro, tenemos miedo de que estas personas están entre nosotras y no las podemos distinguir, pero es mucho peor que cuando se puede distinguir por la justicia, aún así esas personas estén libres. El relato del libro, a propósito, también me llama la atención el nivel de protagonistas que aparecen, pero no como entrevistas, sino que uno va como metiéndose en cada una de estas pequeñas historias que rodean a los protagonistas principales, que son Ámbar, su mamá y Hugo Bustamante. ¿Cuánto tiempo más o menos te demoraste? ¿Cómo fue conseguir cada una de las entrevistas? ¿Hubo gente que se bajó, otros que dijeron que no? ¿Cómo fue ese trabajo investigativo, pensando también en recopilar las voces que rodeaban a los personajes principales? Me interesaba muchísimo tener esas distintas miradas de gente que intervino en algún minuto en la vida de Ámbar o en la vida de alguna de las otras víctimas. También de gente que conocía a Denise, que conocía a Bustamante, y fue un trabajo de mucho terreno, de mucho ir, contar lo que estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo, convencer a las personas de que era un trabajo serio, que llevaba bastante tiempo, cuál era el tenor que tenía también el libro, porque el hermano de Verónica, por ejemplo, me dijo que no quería participar de Verónica Vázquez, la primera víctima hasta ese minuto conocida de Bustamante, por el morbo que conllevaba y yo no logré convencerlo de que esto no iba por ahí, de que esto iba por una historia bastante más profunda y contada con bastante respeto. Las amigas de Verónica se accedieron, por ejemplo, a conversar. Hubo fuentes que se cerraron. Hubo fuentes que se abrieron muchísimo y participaron un montón del libro. Lo que a mí me tiene tranquila es que las fuentes todas sabían cuál era su rol dentro de la historia que yo estaba escribiendo y eso incluye a los dos homicidios de Ámbar. Sabían cuál era el tenor de mis preguntas, sabían cuáles eran mis inquietudes con ellos y de alguna manera sabían también cómo iban a quedar retratados en el texto. Quiero hacer un recorrido cronológico a propósito de lo que sale en el libro, porque claro, el último homicidio que comete Hugo Bustamante es el de Ámbar Cornejo, pero como tú lo decías, hasta ese momento se suponía, o sabíamos que habían existido dos personas fallecidas antes, pero en realidad, antes de ellos, de Verónica y Quinito, habían otros, que eran de hecho también gente que se relacionó, en algún momento chocó o estuvo cerca de Bustamante, que son Isabel Hinojosa y Eduardo Páez. Y me Ujú. gustaría que me comentaras más o menos cómo, resumidamente, cuál es la relación que crearon ellos con Bustamante y cómo finalmente él logra, por así decirlo, ganarse su confianza y convertirlo a las dos primeras víctimas de este psicópata ahí en Covadonga. Sí, Eduardo y Bustamante coinciden en la cárcel de Limache en los 90. Comparten celda y se hacen amigos. No existían antecedentes en gendarmería de Eduardo Páez, esa era una complicación importante, no tenía antecedentes penales en todos los registros a los que nosotros como periodistas tenemos acceso y en los registros a los que la gente de gendarmería o de las policías tiene acceso de manera digital. Él había borrado sus antecedentes penales antes de morir. Entonces, ese dato que era súper importante, por ejemplo, respecto de que habían compartido celda, que está en la declaración de presunta desgracia y que es el motivo por el que se conocen, que te da como la relación inicial, no estaba firme y recién lo tuve en abril de este año, logré dar con los papeles que demostraban que había estado preso, Eduardo. Ellos se conocen, Bustamante dice que él inicia un romance con la mamá de Eduardo, lo que es bastante resistido por la familia, que dice que no es así, que nunca fue, pero tenemos solo la versión de Bustamante respecto de esto, o sea, el que una hija se niega a creer que su madre se involucró con Bustamante no necesariamente quiere decir que ello no ocurrió. Tampoco que sí, porque Bustamante es mentiroso, pero tenemos esa versión. Lo que hay certeza es que ellos se conocen en la cárcel de Limache y que ellos comparten celda y que de alguna manera siguen vinculados cuando ellos los dos obtienen la libertad condicional y están trabajando cerca de media cuadra de distancia en Viña del Mar. Eh, Bustamante en su última declaración asegura que le debía plata Eduardo y que a raíz de esto se genera
incidente que termina con la muerte de Eduardo y con la muerte de su madre, pero es la misma excusa que usa cuando mata a Verónica. Cuando Verónica vende la casa y Verónica tiene recursos frescos, él también asegura que esa plata era una plata que le debían a él, que era de él, de negocios anteriores, etcétera. Entonces hay una misma explicación que no necesariamente corresponde a la realidad. Sí se sabe que Isabel y Eduardo estaban ahorrando para comprar una casa y para comprar un vehículo. Y es en este marco cuando se produce su asesinato, donde Bustamante primero asesina a Eduardo, lo lleva a su casa con la excusa de que tienen que conversar de algo, y posteriormente inventa que Eduardo está secuestrado y logra con esa mentira llevar a Isabel también a su casa y también la asesina en su domicilio. Esa es la situación respecto de estas dos personas y esa es la relación que mantenían con él. Eh, Hay algo también que está en el libro que fue muy bullado porque una de las cosas que, por así decirlo, motivó a que la gente buscara el libro, entre comillas, más masivamente, me imagino, fue lo que ocurrió con encontrar dos cuerpos ahí en Covadonga y con este famoso video que yo creo que es muy masivo también, donde él justamente te revela, entre comillas, esta historia. Pero tú tuviste mucho más tiempo y muchas más entrevistas con él, es decir, ese fue un espacio muy pequeño de varias entrevistas que tuviste y que además lograste conseguir. No sé si nos puedes contar finalmente, así haciendo el resumen, ¿por qué crees tú que él accedió a conversar contigo y cuál era, por así decirlo, la motivación para contar ciertas cosas, incluso contarte o deslizar que había asesinado a dos personas más? Sí, es una confesión que se va dando en varias entrevistas consecutivas, ¿no? La primera vez es cuando yo le pregunto si ha matado a alguien más y él deja la respuesta abierta. En la tercera entrevista es cuando él dice que yo he tenido muchos gestos con él que han sido los gestos habituales que uno tiene con cualquier fuente, que es cordialidad, compartir mi colación. Él había pedido un manual de psicología cuando los entrevistamos, había pedido artículos de aseo y un manual de psicología. Y yo le había llevado un libro que no era un manual de psicología, que eran entrevistas a asesinos en serie, que se llamaba Con el asesino enfrente, que era también una forma de decirle: este es el rayado de cancha, yo vengo a esto. Pero él se lo tomó muy mal, me lo devolvió. Yo después llegué con este manual de psicología y le dije un sudoku. Y él consideró que yo lo estaba mirando a él como si él fuera una persona, por esta disculpa que estaba realizando de alguna manera. Yo le digo que sí, que él es una persona y que es también un psicópata, pero que yo me resisto a no verlo como una persona porque no sé de qué otra forma tú puedes abordar a alguien si no es así. Y él se declara súper conmovido por esto y es cuando me dice: le tengo un regalo, y me entrega los nombres sin ningún otro antecedente. Sobre su pregunta, la pregunta que había quedado inconclusa, que era respecto de si él había matado a alguien más. Eh, ese diálogo en que él me entrega los nombres es algo de lo que él después se arrepiente. Él dice: Ya la jodí, no quiero decir, no le voy a decir nada más". Y es en ese tira y afloja donde se van dando las siguientes entrevistas cuando yo le ofrezco que me diga, porque mi intuición y dado todos los antecedentes que él tenía, la convicción personal, que en ese momento no era ni convicción periodística, menos judicial, era que él había asesinado a estas dos personas, y le digo que me diga dónde están los cuerpos para poder decirle a la familia a las que yo había acudido para corroborar que existían esta persona y que estaban angustiadas y que estaban pasándolo súper mal. Y le ofrezco no publicar, y es una oferta que le hago más de una vez. Le digo: no publico si tú me dices dónde están. Y yo le puedo dar esta información a la familia. Y él se niega, insiste en que se arrepintió, tal vez se niega porque iba a ser evidente si los tenía en Covadonga 641 que era él, no lo sé. Eh, no logré entender en ese minuto por qué me había entregado una información y después se estaba retractando. Bustamante tiene códigos que yo no entiendo, que a mí me costó mucho traducir, pero sí los tiene y que son constantes. Él, por ejemplo, a Denise la protege muchísimo en sus declaraciones. Solo en una oportunidad, él baja la defensa y me dice en definitiva que Denise y él conversaron respecto de el crimen de Ámbar, pero en otra ocasión me dice: yo la maté, Denise no tiene nada que ver, como que él la trata de proteger. Cuando hablo respecto de lo que sabía su familia
él también tiene un código ahí, que es decir, eh, no, mi familia no tiene nada que ver, este soy yo hice esto, no metas a mi mamá, no metas a mi hermana, no metas a mi familia. Y eso es un código también que se mantiene hasta su declaración final ante Fiscalía, cuando de nuevo menciona que su familia no tiene nada que ver. Tiene un código en eso. Y tal vez efectivamente, porque me lo reitera en la última entrevista, me dice, yo no quería hacerte daño con esto, de verdad no quería hacerte daño, porque él nota que yo estoy muy angustiada con la información que me entregó y con no poder cerrar el tema. Creo que tal vez efectivamente quiso entregar de alguna manera algo eh, como reconocimiento y no tiene nada que ofrecer. Y lo único que tiene para ofrecer son muertes, que es parte de su estructura de personalidad. O sea, de alguna manera, si él quería agradecer el haber sido tratado como persona, lo único que tenía era esta información. Y aquí es súper macabro, porque si tú dices, quiero agradecerle algo a alguien por algún gesto imaginario o no que tuvo conmigo, tú piensas en un regalo como algo bonito, ¿no? Como algo que a la otra persona le hace bien. Eh, y él, en cambio, entrega nombres de gente que mató. Estamos conversando con Ivonne Toro, que es autora de La Niña Ámbar, este libro que esta crónica, ¿no es cierto?, sobre las fallas del Estado. Hugo Bustamante tenía que cumplir condena, cuando cumplió 11 años y finalmente salió libre, asesinó a otra persona. Ya de hecho había asesinado a dos personas que el hecho no había sido investigado, por lo tanto tenemos 5 víctimas. Se juntó además con Denise, que por lo que uno lee en el libro es una persona que también tiene rasgos relacionados con la actuación de Bustamante, rasgos psicopáticos, es decir, frialdad, toda una historia compleja ahí. Tenemos a Ámbar también, que es la víctima en este tema, la quinta víctima, de hecho. Y te quiero preguntar justamente por el rol del Estado, porque el libro es justamente eso, una crítica fuerte a lo que el Estado nunca hizo, eh, y cómo también uno sigue confiando, por así decirlo, en las instituciones, porque todos los errores consecutivos que hay aquí en este libro no son errores aislados, sino que hay mucha gente que todavía los padece. El Sename, es decir, gente que sale en libertad condicional, etcétera, etcétera. ¿Cómo abordar eso y cómo también entender que todos los errores que cometió el Estado y todos los funcionarios que están involucrados también en esta situación? Sí, primero los errores respecto de Ámbar, ¿no? Que se producen desde que ella era muy pequeña. El Ámbar a los 3 años ya existía una alerta respecto de una situación de vulnerabilidad y esas alertas se reiteran durante el tiempo. Ella es parte de distintos programas. Hay gente que hace la pega en esos programas, que hace los diagnósticos correctos, que trata de hacer las intervenciones correctas. Eh, entonces, la crítica principal es al Poder Judicial, cuando tribunales de familia, una experta que es psicóloga, otra que es trabajadora social, le dicen por favor que Denise vaya a una psicóloga o psiquiatra forense porque es una mujer desbordada, no sabemos qué tiene, pero no puede estar a cargo de Ámbar. Dicen, no, se está atendiendo en el CESFAM. Yo no sería capaz, yo trabajo en una empresa minera, de decirle a alguien de procesos, no, deja que esto una desfachatez para no escuchar la voz del experto. Hay alguien que sabe lo que tú no sabes. Entonces, no puedo entregarle una solución de ese tipo a la persona que estudió, tiene conocimiento, me está advirtiendo de algo y yo decirle, no, basta, basta con que ella esté en un CESFAM y no en psiquiatría forense, donde están pidiendo que vaya a un hospital, que vaya especializado, que la atiendan, etcétera. Y un juez dice que no y hasta ahí llega. Y ese juez no responde por eso. Después hay una psicóloga que dice que no puede atenderla, que no está preparada para atender casos complejos como el de Denis. 3 meses después dice que está de alta y que le devuelvan a la niña. Y a la jueza que le va a entregar a la niña no le hace ningún ruido esta disconformidad de información, de decir, ok, me está diciendo que no la puede atender porque no tiene las capacidades y después me está diciendo de la de alta porque está todo bien. Y yo le voy a hacer caso a un informe técnico de 2 páginas y no a cientos de páginas. Y los jueces, no pasa nada. No hay un sumario, no hay nada. Es como, estamos protegiendo a los niños, si hay un secreto que protege a los niños. Bueno, ¿a quién protege el secreto? Porque parece que el secreto en realidad protege las negligencias del sistema con los niños. Hay una abogada que es la curadora ad litem, un abogado que es un curador ad litem en el caso de Ámbar también, y no aparece,
solo aparece en las hojas que yo revisé del proceso judicial, que fueron miles, cuando Ámbar está muerta, para decir que no se informe, porque se puede vulnerar la dignidad de la niña. La niña está asesinada. La niña fue vulnerada sexualmente. La niña está en manos de una asesina y tú me dices que la gravedad de acá es que un canal de televisión informe sobre la situación. Ok, tomemos los recuerdos. Efectivamente había un desborde de información, estaba siendo maltratada toda esa información. Pero ¿qué hiciste antes? ¿Qué hiciste durante todo el periodo en que Ámbar necesitó que tú protegieras sus derechos? Porque para eso estaba. El curador ad litem tiene que proteger tus derechos frente al Estado, frente a tus padres, si es necesario. ¿Dónde estabas cuando le dan la custodia a Denise? No lo sé. Siempre estuvo ahí, nunca estuvo ahí. Y por otro lado, tienes una serie de negligencias respecto de Bustamante, sobre todo en la primera investigación. En la primera investigación, él hace una declaración respecto de la desaparición, siendo la última persona que los vio con vida. No se revisan los antecedentes de Bustamante, ella figuraba que él tenía un diagnóstico de psicopatía. El caso se cierra, fue la versión de Bustamante. No se le da respuesta a una familia de dos personas que desaparecieron, como si nada, y se hace que él siga cumpliendo una condena por robo, que es la que estaba cumpliendo en ese minuto, que retorna a la cárcel por eso, no por la desaparición. Y entonces el Poder Judicial en ese minuto no investiga, porque estaba en la justicia antigua, tenía las dos funciones, no hace nada, y eso permite que en el año 2001 esté libre, conozca a Verónica y asesine a Verónica en el año 2005. Y posteriormente él está preso, pero entonces hay un tema del poder político que permitía que las personas cumpliendo cierta cantidad de años con buena conducta pudiera salir y una sala de la Corte de Apelaciones que le entrega la libertad con esos criterios que yo no comparto, pero que estaban en la ley. Entonces, tú dices, ¿cuál es la protección que se le da a un niño y cuál es el criterio con el que se aplica la justicia y cuáles son las normas de justicia y quién responde por esto? Y por esto no responde nadie. No hubo un sumario, no hubo una amonestación. No sé si llegó a haber alguna autocrítica de quienes intervinieron en la vida de Ámbar después de su muerte. De hecho, uno lee acá en el libro la declaración de la jueza, ¿no es cierto? Que esta jueza que en sí no es no es sola la que ella da la autorización, sino que es la que pone la firma final. Pero uno lee en la escueta declaración que hay bueno, no hay autocrítica y también hay una suerte de decir, bueno, a alguien tenían que echarle la culpa, me echaron la culpa a mí, no reconociendo la responsabilidad que tenía en liberar a una persona que, como tú decías, era un psicópata. Y me gustaría, con las conversaciones que tuviste con él, siempre se ha formulado la pregunta de cuál era la motivación que tenía él. Era su psicopatía necesitaba hacer lo que hacía, tenía o tenía ciertas técnicas que le daban, no sé, placer o su mente trabajaba de una determinada manera. ¿Cuál podríamos, así decirlo, era como los rasgos característicos de esta psicopatía, pensando también en que los patrones se van repitiendo en los distintos crímenes? Él siempre habla de una rabia irrefrenable que en definitiva le sirve porque lo exime del tema de la planificación, ¿verdad? Pero esa rabia irrefrenable nunca es tal porque se da en circunstancias súper específicas, cuando hay recursos involucrados y hay una planificación previa y hay una planificación posterior de ocultamiento. Es decir, acá no es un arrebato de ira de alguien en un momento determinado, existen pasos que él va siguiendo y él me dice, en algún minuto yo le digo que hubo un aprendizaje, él me dice, ¿quiere llegar a eso? Sí, no digo, no quiero llegar, te estoy preguntando, me dice, sí, hubo un aprendizaje, yo aprendí. Yo aprendo nuevas técnicas, yo estudio. Él veía series criminales y decía, y me pregunto cómo lo haría yo mejor. Hay ahí un tema de, y dice, bueno, lo que me lleva a que a mí me gustan los temas de los homicidios es otra cosa, pero yo sí estudio y aprendo, entonces efectivamente él se reconoce como tal, él actúa como tal, como un psicópata. Y el resto de las motivaciones son desencadenantes tal vez, pero no hay nada que tú logres justificar lo que él hace, ni cuando él dice que le tenía rabia a Ámbar, porque la proporción de cómo se venga o de... Tú le puedes tener rabia a alguien, yo le puedo tener rabia a alguien, alguien nos hizo algo que nosotros consideramos injusto, que nos dañó, te enojáis, te vais, a lo mejor lo peláis en algún lugar, fin. Ya hay gente que hará otra cosa, bien.
pero llegar al extremo que llegan ellos frente a una situación donde se consideran ofendidos o consideran que pueden tener algún ganancial, y con ellos me refiero también a Denise, es súper extrema y no tiene otra explicación más que la condición que los define, que es la psicopatía. Y a propósito de Denise, tú relatas también acá en el libro las características de ella, y de hecho también su entorno, su familia, su relación con Ámbar, está relatado en este libro. Pero hay algo característico que se analiza de su personalidad también, que es el desapego emocional, físico, obviamente también con Ámbar. Pero no sé si ha sido suficientemente analizado también su actitud, su racionalidad, su estilo de vida o su pensamiento, o ha pasado un poco más colada, por así decirlo, teniendo a un psicópata como es Bustamante al lado, dejando a una persona que probablemente también tenía los mismos o rasgos parecidos que Bustamante como era Denise. Es bien impactante porque los rasgos de Denise no son definidos de la manera con que se define cuando se le hace el peritaje psiquiátrico posterior a la muerte de Ámbar, pero sí son, perdón, son encontrados por los profesionales de los programas de reparación a los que asiste Ámbar. Y son encontrados y son coincidente finalmente con lo que aparece cuando muere Ámbar y cuando ya se le da un sentido a todo lo que ella tenía. Pero se habla del desborde emocional, de la falta de apego, de la incapacidad de cuidado. Se advierte que debe alejarse también a su hijo de ella. Dicen, no solamente esto es grave respecto de Ámbar, revisemos qué pasa con la custodia de su hijo, que tampoco debería tenerla. Y dan razones para ello los profesionales. Posteriormente, cuando Ámbar es asesinada, ella se somete a un peritaje psiquiátrico y le hacen el test, el PCLR, que es el test donde se miden los rasgos psicopáticos y ella en empatía, hay muy pocas personas que son menos empáticas que ella, es incapaz de ponerse en el lugar del otro, es incapaz de ver al otro cuáles son sus necesidades, cuáles son sus miedos, cuáles son sus dolores. Para ella eso no tiene importancia respecto de alguna necesidad que ella crea tener o de cualquier cosa que a ella le afecte. Y eso es muy patente en todas las conversaciones que yo tengo con ella también, donde tú estás hablando de Ámbar y ella te sale con una respuesta que es súper absurda y que tiene que ver con algo que a ella le importa de alguna manera, pero que tú lo observas y dices, pero ¿cómo me estás diciendo esto frente a la gravedad de lo que ocurrió con su hija, frente al daño que le hizo a su hijo? Es muy absurda esa conversación también y en eso es bastante semejante a Bustamante. Y ellos dos se declaran mutuamente que fue amor a primera vista, nos reconocimos. O sea, hay ahí algo de decir esta persona es como yo y ellos iban a iniciar una carrera delictual juntos. O sea, Ámbar era su primera víctima, pero ellos tenían planes que incluían homicidios, según Denise. Y que me imagino estaban relacionados con gente cercana, sobre todo a Siempre ella. con gente cercana. Sí, Em, no quiero sonar como con estas tipos de frases cliché que dicen que la justicia realmente solamente afecta a los pobres, o la injusticia también afecta a los pobres, pero uno ve en la vida de Ámbar, en la vida de Denis, en la vida de Hugo, em, que hay también una falencia de la sociedad, por así decirlo. La falta de recursos, la falta de educación, la falta de formación, trabajo, etcétera. Eh, Me imagino que eso también impacta directamente en que estos crímenes, que por así decirlo son bien terribles o extremadamente terribles, también sean mirados como crónica roja más allá de lo que debería hacer la sociedad para frenarlo, por así decirlo. Porque uno ve aquí una serie de errores, pero es también porque esta gente no tenía plata, no tenía recursos, es no así. O tenía, sea, estaba en la dos cárcel. personas que desaparecen del barrio alto, dos profesionales que desaparecen, no se cierra la investigación con una sola declaración de alguien que estuvo preso y que tiene antecedentes. O sea, te garantizo que eso no ocurre. Esto ocurre porque las dos personas que desaparecen son personas que también son del mismo medio social de Hugo Bustamante. Y por lo tanto, el negarle la justicia a esa familia no trae consecuencias. No es gente que se vaya a querellar, no es gente que vaya a tener llegada a los medios de comunicación. Ok, no los encontramos, dieron una declaración, ya, fin. 40 paginitas, vamos con otro caso. Eh, Eso definitivamente no ocurriría en otra clase social, no pasaría. Y yo creo que también hay que hacerse cargo de eso,
O cuando tenemos este discurso de los niños primero, ¿qué niños? Porque los niños como Ámbar nunca han estado primero. Entonces, sí, hay un tema también de clase y de nosotros como sociedad que nos incluye también a nosotros como periodistas, que nos espantamos cuando pasa esto, pero resulta que esto lleva pasando mucho tiempo y solo cuando hay una tragedia vuelve a salir en la palestra, no está dentro de los temas prioritarios tampoco de cobertura. Entonces sí, yo creo que hay un tema de clase que va cruzando esta historia y que es fundamental y que habla bien mal de nosotros también. Por último, Ivonne, ¿por qué hay que leer el libro no solo pensando en que el tema fue muy bullado, es decir, por el tema de la Crónica Roja, lo policial, etcétera, el caso, la forma también de cómo actúa Bustamante y Denis? ¿Por qué el libro debe leerse más allá de eso? ¿Qué le dirías a alguien que, por ejemplo, es un joven o un estudiante o alguien que es adulto también, y que mira esto con la profundidad que debe tener una sociedad que no se mira, que no deja, como tú decías, los temas de lado, sino que los va tomando y asumiendo? Bueno, si son estudiantes de periodismo o periodistas, yo creo que queda súper claro todo lo que fue el reporteo paso a paso. Y eso se hizo de esa manera también por la editorial con la que estábamos. Abrir el reporteo completo, decir qué se habló, qué no se habló, qué te pidió, qué no te pidió, que le dijiste que sí, que le dijiste que no, por qué lo hiciste, está súper claro en el texto y es tal cual ocurrió. Eh, Ahora, si eres otra persona que tiene que tomar decisiones respecto de menores, por ejemplo, yo lo leería para entender que no es una ficha, que cualquier decisión que se tome por una trabajadora social, por una psicóloga, por un juez sobre todo y por quienes trabajan en el poder judicial, tiene consecuencias que pueden ser nefastas para alguien, que pueden significar la vida de una persona. Y la vida no solamente como una trayectoria de vida, sino como un final, como el que tuvo Ámbar. Creo que es un libro que está hecho con harto respeto, con harto cariño por las víctimas, por rescatar sus historias, por ver sus minutos de luz, eh, pero también por mostrar todo aquello en que como sociedad nos equivocamos y en que las instituciones se equivocaron. Y creo que ahí también estamos al debe con lo que podemos exigir y con lo que podemos entregar a menores que están en una situación de vulnerabilidad y que son súper invisibles hasta que ocurre una tragedia. Ivonne Toro es autora de este libro, La Niña Ámbar, esta crónica que relata, si no me equivoco, con más de 100 entrevistas a la familia o a las personas que rodean a los protagonistas de Editorial Catalonia junto con UDP. Ahí está, crónica del horror de un psicópata y las fallas del Estado, La Niña Ámbar. Ivonne, gracias por el libro y gracias también por la conversación y bueno, esperamos que esto sirva además para que la sociedad tome de una vez por todas en serio lo que ha ocurrido con todas las falencias que han afectado a las víctimas, sobre todo. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo.